Hay un viejo adagio popular que dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y esto se aplica a la intención con la que Pablo escribe esta carta. Lo que Pablo quiere mostrar en esta porción de la escritura es su intención al escribir. ¿Cuál fue el propósito con el cual escribió esta carta? Pablo ha afirmado en el pasaje anterior o en los pasajes anteriores su propia autoridad y ha sido comisionado por Dios, como lo estuvimos viendo, comisionado como ministro del Señor. No fue comisionado por un ser humano, sino que ha sido designado por Dios para proclamar el Evangelio. Y no hay otra cosa que deba proclamar: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que lo escuche. Y esta es su misión: dar a conocer a plenitud todo el Evangelio, todo el mensaje de Dios. Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia en Éfeso semanas antes de ir a Jerusalén y les dice: no me he rehusado a compartir con ustedes, a enseñar con ustedes todo el consejo de Dios. Eso es lo que les ha dicho y es lo que ha hecho constantemente en su ministerio. Dios ha revelado por completo todo lo que necesita para conocer la salvación y Pablo ha sido un medio, un instrumento para poder dar a conocer esto. Ahora, él quiere asegurarse de que los hermanos en Colosas vean algo maravilloso y que yo quiero que en esta mañana nosotros también podamos ver y vislumbrar la gloriosa riqueza de este ministerio. La gloriosa riqueza de este misterio y que eso debía ser conocido por todos los creyentes. Recuerden que un gran problema que había en Colosas era que ellos estaban tratando de ser influenciados por un grupo de maestros que querían hacerlos desviar, los gnósticos, y ellos tenían unos misterios. Pablo quiere mostrarles cuál es el verdadero misterio y que ese es Cristo y que en él está la sabiduría perfecta. Una frase que Pablo ha escogido con mucho cuidado. En esta carta Pablo escoge con mucho cuidado cada palabra que ha dicho. Y no hay necesidad de agregarle nada más. Esta sabiduría ha sido dada a conocer de modo completo y perfecto por medio de Cristo. Y por medio del Evangelio están disponibles todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cualquiera entonces que intentara desviarlo, intentara desviar a estos hermanos, debía ser rechazado, porque habrían personas que intentarían engañarlos, pero ellos tendrían las herramientas para poder responder a esto. De ahí que Pablo presenta las razones por las que está escribiendo a esta iglesia, y no solamente a ellos, sino a la iglesia en la Odisea y a la iglesia en Hierápolis, que eran comunidades muy cerca la una de la otra. Y explica por qué escribió la carta y lo que espera que sus palabras produzcan en la vida de la iglesia después de que estas palabras fueran leídas y analizadas por ellos. ¿Cuál es entonces la intención y el propósito de escribir esta carta? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, en este sermón titulado La razón de escribir su carta. La razón de escribir su carta. Y lo primero que debemos ver es la intención de escribir la carta, es que conozcan la lucha que sostiene por los hermanos. Que conozcan la lucha que sostienen por los hermanos, por los que conoce y por los que no conoce. Mire el versículo 1. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Que conozcan la lucha que sostiene por estos hermanos. Después de que ha expuesto su ministerio y cuál es su papel en el plan redentor del Señor, que fue lo que estuvimos considerando la semana pasada, ahora por medio de su carta quiere manifestarles cuál es el tipo de relación que quiere tener con estos hermanos. Y lo hace a través de escribirles. Él manifiesta qué relación quiere tener con ellos y él no los conoce. Nunca ha estado, él ha estado en Colosas, pero no conocía esta iglesia en particular cuando fue fundada. Y por eso él esperaba que estos hermanos tan pronto recibieran la carta, pudieran intercambiarla con los hermanos de la iglesia en la Odisea, los cuales también les había enviado una carta, y que fueran animados y que fueran consolados para que juntas pudieran aprender. Estas no solamente eran iglesias, sino que eran hermanos que él quería de manera muy especial, pero que no conocía de manera personal. Ahora, él está peleando una batalla, y es una dura batalla por ellos. La expresión que se está usando, y esto para poner en contexto a los niños que están acá, es como si estuviera primero en una competencia. Imagínense, chicos, a que él está como en una competencia olímpica, corriendo una carrera o peleando una gran batalla,
como si fuera un guerrero. Eso es lo que él está pensando. Por eso es que la expresión que usa es la palabra agonía, es una angustia, inclusive algunas versiones lo ponen así. Él tiene una gran angustia por ellos. Y la idea es que él está enfrentando una lucha con la esperanza de lograr algo. Yo creo que el que lucha, y me imagino que ustedes cuando lo han visto así, algunos de los que son fanáticos a los deportes, cuando ven a su equipo jugar un partido, ¿cuál es el mayor anhelo? Que gane, ¿cierto? O cuando uno ve, por ejemplo, a nuestros corredores o a nuestros deportistas fuera del país esforzándose, ¿uno qué espera? Que gane. Ninguno va a ir a una competencia con la intención de perder. Esa es su lucha. Pues lo mismo está haciendo Pablo acá. Pablo tiene una lucha y tiene en mente algo. Él está luchando, está esforzándose por alcanzar una meta y está colocando toda su concentración. Porque aquel que entrena, aquel que se prepara para una competencia o para una batalla, se niega de ciertas cosas. En este caso, Pablo está preso por causa de la fe en el Señor. Y se sostiene allí. Y tiene en mente eso. Él quiere que a pesar de estar lejos de ellos, a pesar de estar preso, y por medio de su carta, él quiere presentar completos a los hermanos en Cristo. Su preocupación va más allá de simplemente estar en la causa por causa de predicar el Evangelio, de estar en la cárcel por predicar el Evangelio. Es porque entiende que hay un peligro. Miren, piensen en esto. Pablo está preso en Roma, en esa cárcel. Epafras viene y le dice lo que los hermanos en Colosa están viviendo, pero también les dice, miren el peligro en el que están. ¿Cómo creen que se siente Pablo? La angustia, la desesperación se debió haber apoderado de él. Esa es la lucha que está enfrentando. Pablo quiere ir allá para ayudar a los hermanos, pero no puede por causa de estar preso. Esa es la angustia y lo que lleva a Pablo a escribir. Hay un peligro, la amenaza es que algunas personas querían que ellos se desviaran de la fe. Y era algo latente, por lo tanto al estar lejos y al no poder confrontar a los falsos maestros como lo había hecho en otras ocasiones, decide escribirles. Su mejor opción es escribirles estas palabras para que fueran impactados sus corazones y ellos siguieran creciendo en el Señor. Y es una lucha que primero lleva en oración. Y aquí es importante que nosotros veamos esto. Miren que lo primero que ha hecho Pablo por la iglesia, tan pronto ha recibido noticias de ellos, es orar por la iglesia. Versículo 9 en el capítulo 1, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esa lucha es una lucha que lo lleva a orar por ellos, a perseverar en oración, y no solamente por la iglesia en Colosas, sino por todas las iglesias. Y ante la imposibilidad de ir a ellos, oraba y pedía a Dios que los ayudara. Y lo mismo podemos hacer nosotros. Mis amados hermanos, cuando el tiempo y las circunstancias nos lo impiden, la forma de ayudar a otros siempre puede ser una oración. Tú no sabes qué puede estar haciendo una oración por una persona por la cual tú estás pidiendo. A veces lo mejor que nosotros podemos hacer es una oración. Y nosotros particularmente debemos orar por los que no están aquí. Hemos mencionado algunas personas que no están aquí, pero hay otras personas que seguramente no han podido venir en la mañana del día de hoy. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Debemos orar por ellos. Debemos pedir al Señor que les ayude. Este verso es un consuelo además, mis amados hermanos, porque Pablo no está presente en medio de la iglesia, pero él está haciendo un servicio en favor de la iglesia. Muchas personas sufren porque no pueden hacer de pronto un ministerio público, visible. Como lo mencionábamos semanas atrás, muchas personas piensan que como no predican o no cantan, no hacen los ministerios visibles, entonces no están sirviendo al Señor. Mis amados hermanos, si algo nos puede impactar a nosotros cuando lleguemos al cielo, es que seguramente las coronas más preciosas, más adornadas, las tendrán aquellas personas que han hecho ministerios invisibles para la gloria del Señor. Y eso es lo que Pablo tiene en mente. Realizar un ministerio en favor de la iglesia, servir a la iglesia a pesar de que no está con ellos. No tenemos que quedarnos limitados
a lo que podemos hacer en presencia de otros. Podemos servir a nuestro Señor en la intimidad de nuestra habitación por medio de la oración. Como lo dice alguien, si servimos públicamente, nuestra efectividad depende mayormente de nuestras devociones privadas delante de Dios. ¿Saben qué nos invita el Señor? Nosotros tenemos que cerrar la puerta y entrar allí en nuestro aposento, orar a nuestro Padre que está en lo secreto, que nuestro Padre que está en lo secreto nos va a recompensar en lo público, en todo lo que nosotros hacemos. Mis amados hermanos, ese es el llamado para la iglesia, a perseverar en oración como lo estaba haciendo Pablo, a luchar en oración. La oración es una lucha. Me llamaba la atención precisamente eso, una persona a la que sigo en la red social Twitter colocaba una encuesta por un libro que estaba escribiendo y pedía el título para su libro. Y una de las opciones que decía para escoger era cuando orar es una lucha. Yo marqué esa opción porque efectivamente lo veo así. Orar es una lucha. Nos cuesta orar. Se nos dificulta orar. Por el cansancio, por el estrés, por tantas cosas. Pero orar es una lucha que nosotros tenemos que dar. Como creyentes somos llamados a orar. Y Pablo hace esto por la iglesia. Pero no solamente ora, sino que su ejemplo, su testimonio serviría para que ellos supieran lo que estaba enfrentando. Cuando Pablo escribió esta carta, no creo que haya considerado el alcance futuro de la misma. Noten lo que dice, él sostiene una lucha por ellos, por los de la iglesia en Colosas, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Y sabe, a mí me impactaban esas palabras. Porque yo no creo que Pablo haya tenido en mente el impacto que las palabras suyas tendrían a lo largo de la historia. Él estaba pensando, seguramente hermanos en las iglesias que no conocían, pero el Señor, que es el autor divino de la palabra y que sabe hasta dónde va a llevar el impacto de su palabra, permitió que estas palabras fueran escritas para que la iglesia en todos los tiempos siguieran teniendo aliento y fortaleza. Y hasta que el Señor Jesús vuelva, estas palabras seguirán siendo de aliento para su iglesia y para la obra del Señor. Así que gloria al Señor, porque aunque Pablo no estaba presente con la iglesia, esa lucha que estaba enfrentando, esa circunstancia que estaba viviendo, sirvió para que estas palabras fueran dichas para nosotros. Así que nosotros somos de aquellos que Pablo no vio el rostro. Somos nosotros. Y los que vendrán después de nosotros están incluidos en esa lucha que Pablo está enfrentando. Luchaba además por la fortaleza para en medio de la dificultad ellos pudieran permanecer firmes. Miren, en medio de estas circunstancias tal vez muchos podrían pensar, es mejor abandonar la fe. Mire, Pablo está preso por predicar la palabra del Señor. La mejor opción es, no mejor, yo con eso no me meto. El mismo Pablo, ¿saben? Cuando Pablo pide audiencia ante el emperador, Pablo está corriendo un riesgo muy grande, porque el emperador lo podría mandar a decapitar, cosa que tiempo después sí ocurriría. Pero Pablo estaba seguro de eso. Si tengo que morir por Cristo, lo voy a hacer. Y esto serviría de aliento para la misma iglesia. Aquellos que estaban tentados seguramente a abandonar la fe, al ver a Pablo tendrían la fortaleza para continuar adelante. Y esto nos deja a nosotros una gran lección, mis amados hermanos. ¿Tú no te has fijado cuántas personas están viendo tu testimonio y tu actuar en el Señor? ¿Cuántas personas están viendo cómo te comportas tú? Como lo hemos estado nosotros estudiando en los discipulados. Nosotros tenemos que saber cómo reaccionar. Las personas nos ven a nosotros cómo reaccionamos en medio del conflicto. Los hijos, chicos, ¿cierto que ustedes miran a sus padres, a cómo reaccionan ellos ante las circunstancias? Mi esposa tiene algo. Ella sabe cuando yo, por ejemplo, voy en la moto y voy perdido. Y ella se angustia si yo no sé para dónde vamos. Ella está mirando eso. Lleven eso a la parte espiritual. ¿Cuántas personas nos están mirando a nosotros de cómo estamos enfrentando las circunstancias? ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones? Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe esta carta. Los hermanos en Colosas me van a ver a mí. Muchas personas dicen, no me mire a mí, mire a Cristo. No, mis amados hermanos,
se nos olvida que al vernos a nosotros, las personas tienen que mirar a Cristo reflejado en nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, ¿cuál es nuestro llamado? A imitar a Cristo, a ser ejemplo y a ser testimonio de Cristo. La pregunta es, ¿qué tan bien estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tan bien estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas? Pablo no solo considera entonces la lucha que lleva por ellos, sino que escribe sus palabras para que fueran consuelo. Y eso es precisamente nuestro segundo punto. ¿Cuál es la intención y el propósito de Pablo al escribir la carta? Lo primero que consideramos es que conozcan la lucha que sostiene por los hermanos, pero lo segundo tiene que ver con consolar a los hermanos al llevarlos a ver a Cristo, el único y suficiente. Versículos 2 y versículo 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mis amados hermanos, con este propósito en mente, Pablo plantea lo que quiere hacer. Él escribe para que ellos sean consolados en sus corazones. Me encantaba como Mari lo colocaba. Porque cuando los judíos piensan en corazón, no piensan en las emociones como lo hacemos nosotros. Las emociones efectivamente para los judíos eran más en el estómago, y creo que lo hemos experimentado, ¿no? Cuando sentimos algo, o sea, ¿han escuchado esa expresión? Sentimos maripositas en el estómago. No sé por qué será ahí que el estómago... Ah, bueno, porque el estómago tiene unas neuronas, ¿no? Es sensible a ciertas cosas. De hecho, muchas personas cuando sienten estrés, ¿qué pasa? Perdona lo que voy a usar, se sueltan del estómago. Se enferman. Gracias por el eufemismo. Se enferman. Pero él no está como no es una cuestión emocional. Él quiere que ellos sean consolados en su corazón, en su hombre interior. Y cuando habla acerca de esto, él les está diciendo, cobren ánimo y reciban consuelo. Y la palabra aquí para consolar tiene o implica la expresión de llamar al lado de alguien con el propósito de dar auxilio o de dar consuelo. Eso es como cuando los niños tienen alguna situación en donde sienten miedo. ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Llaman a su consolador. ¿Y quién es su consolador? Su mamá o su papá. Papá. ¿Y qué hace el papá? Los buenos padres, salen corriendo a mirar qué fue lo que pasó con sus hijos, ¿cierto? Esa es la intención de lo que Pablo está diciéndole acá. Él está diciendo, yo quiero que ustedes sean consolados, que sean animados, que reciban el auxilio. Y la intención es que ellos puedan también saber cómo reaccionar en medio de estas circunstancias. El consuelo, mis amados hermanos, tiene que ver con momentos de dificultad o de dolor. Pero aquí Pablo tiene otra intención. En el contexto es que ellos sean fortalecidos. ¿Y fortalecidos por qué? Porque están rodeados de falsos maestros que los querían hacer desviar para que ya no estuvieran firmes en la fe. Y Pablo quiere que ellos sean consolados, que sean fortalecidos para que se mantengan firmes. Pablo ha orado para que ellos sean fortalecidos con todo poder. Mire lo que dice el versículo 1. El versículo 11 en el capítulo 1. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Esa es la oración de Pablo por ellos. Ahora él sigue orando por ellos porque ellos sean consolados y sean fortalecidos. Y esto les permite enfrentar cualquier circunstancia, cualquier situación. Por eso es que ellos debían ser consolados en su corazón, en su interior, en lo que los motiva, en lo que ellos desean, en lo que ellos anhelan. La mejor forma de entenderlo nosotros en nuestro contexto es en cuanto a nuestra mente, en cuanto a nuestras decisiones, en cuanto a nuestra voluntad, para mantenernos así, firmes. ¿Y cómo podrían ser ellos fortalecidos? ¿Cómo podrían ser ellos fortalecidos? Por medio de la acción del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, el versículo 16. Efesios 3:16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, miren esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior
¿Cuál era la oración que Pablo hacía por ellos? Que fueran fortalecidos en sus corazones, consolados en sus corazones. Aquí pide para que ellos sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Fortalecerlo. Fortalecerlo para que enfrente cualquier circunstancia. Aquellos que se someten a Dios pueden contar con la ayuda del Espíritu Santo para ser fortalecidos y para ser ayudados. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo que no nos deja. Él es el consolador, el Espíritu de verdad. Cuando nosotros oramos, el Señor viene a través de su Espíritu Santo que Él ha hecho habitar en nosotros para fortalecernos. Otra manera, mis amados hermanos, en que ellos podrían ser fortalecidos es por la acción de otros creyentes. No solamente es el Espíritu Santo, sino son otros creyentes los que animan y consuelan a los creyentes. Pablo envía a Timoteo a la iglesia en Tesalónica para que ellos fueran fortalecidos. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 2. Dice, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Mis amados hermanos, eso es importante porque eso nos muestra que somos responsables los unos de los otros. La iglesia será fortalecida por la acción de los creyentes. Esa es la obra del ministerio a la cual somos nosotros llamados. Somos llamados a fortalecernos los unos a los otros. ¿Y cómo nos fortalecemos? Por medio de animarnos, aconsejarnos, exhortarnos, consolarnos. Dios usa y nos usa a nosotros. Por eso es que una de las expresiones que más me encanta en la Biblia es unos con otros y unos por otros y unos por otros y unos con otros. Amén. Eso es lo que somos llamados nosotros a hacer. Una de las más grandes batallas que enfrentamos como seres humanos es la batalla contra el desánimo. Y en medio de las circunstancias, el desánimo puede causar que los creyentes vuelvan atrás en su fe, lo que podría hacerlos ser presa de las acechanzas a los que están expuestos. Miren, una de las señales de la apostasía es precisamente el aislamiento. Cuando una persona se aísla, cuando una persona se aleja de la iglesia, es más fácil que sea presa de los falsos maestros. Por eso es que Pablo está orando para que ellos sean fortalecidos en su ser interior y ellos tendrían las fuerzas para enfrentar cualquier dificultad si tuvieran que enfrentarla, especialmente el desaliento. Porque el desaliento puede llevar a que uno busque respuestas en los lugares equivocados. Miren qué es lo que hace generalmente una persona cuando se aísla. ¿Ustedes han escuchado esa expresión, la soledad es un mal consejero? A veces la soledad es necesaria y Dios nos pide que nosotros tengamos, por ejemplo, momentos de soledad para estar a solas con Él. Ni siquiera estamos solos, nunca estamos realmente solos. Pero cuando no tomamos tiempo para buscar del Señor, la soledad se puede volver un mal consejero, la ociosidad. Por eso es que es bueno que, a mí me encanta, los padres son maravillosos en eso, los buenos padres, cuando sus hijos están en silencio. ¿O no es así, chicos? Sí, esa es una señal de alerta y de alarma. Los buenos padres saben cuando sus hijos están en silencio, algo está pasando. No es normal. Porque la soledad, esos espacios, no son buenos consejeros. Eso es también espiritual, mis amados hermanos. Nosotros necesitamos estar fortalecidos y no estar solos, porque si no el desaliento y el desánimo nos puede hacer mella a nosotros. Por eso es que Pablo ora para que ellos sean fortalecidos y unidos en amor, dice el versículo 2, dice, y unidos en amor. Y eso es importante porque en los momentos de desánimo el impulso natural es el de aislarnos, pero el vínculo por medio del cual la iglesia debe ser unida es el amor, ya que no puede haber una iglesia sin amor. La señal de una iglesia sana es el amor, que nos amemos los unos a los otros, pero ¿qué es el amor? Porque aquí tenemos que pensar eso, si ese es el vínculo, ¿qué es el amor? El amor es preocuparse por el bienestar de la persona amada. No es solamente sentir aprecio, sino satisfacer las necesidades de manera práctica. Miren, la palabra de Dios dice que yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano.
Porque a Dios no lo puedo ver. Yo puedo decir amo a Dios, pero ¿cómo yo manifiesto efectivamente que amo a Dios? Amando a mi hermano, preocupándome por él, por su bienestar. Es ir más allá, se refleja por la preocupación que siento por él, porque el amor es acción, es entrega, es sacrificio. Solo esto es la verdadera demostración del amor. Sin amor, lo que yo diga son palabras de puro sentimentalismo y sin sentido. Los creyentes unidos fuertemente en amor son confrontados con el peligro de los errores y las mentiras, y ellos deben orar juntos sobre el problema y discutirlo uno con otro a la luz de la revelación especial de Dios, dice William Hendrickson en su comentario hablando acerca de este versículo. ¿Saben qué van a hacer los creyentes que están unidos en amor? En medio de la dificultad, en medio de la circunstancia difícil, van a orar los unos por los otros. ¿Estás desalentado? ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Llama a los ancianos. Reúnanse, no se aíslen. Eso es lo que Pablo te está animando aquí a la iglesia. Ahora, esa es la lucha que él está enfrentando y eso es lo que él espera que ocurra. Por tanto, Pablo escribe a ellos para que sean fortalecidos y puedan expresar su amor de manera que puedan mantenerse unidos. Hoy vamos a hacer eso, mis amados hermanos. Al finalizar este servicio vamos a tener un tiempo de comunión para unirnos. Me encanta esa palabra, unión en común. Porque hay cosas que nos unen a nosotros en comunión. Por eso somos una comunidad. Tenemos cosas en común. ¿Y qué es lo más importante que nosotros tenemos en común? Nuestro Señor y Salvador, que nos ha unido a nosotros en lazos fuertes de amor. Y el conocernos nos va a permitir a nosotros amarnos cada vez más. Eso es lo que va a permitir el que nosotros nos conozcamos para poder alcanzar lo más importante y lo que yo considero el centro de este pasaje. ¿Qué es la meta? Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dice, la intención de Pablo es clara, es comprender de manera más profunda la salvación de Dios por medio de Cristo, porque sólo así podrían rechazar las falsas doctrinas y las influencias culturales que los querían alejar de su fe. De la misma forma, mis amados hermanos, en que un cajero es entrenado para reconocer perfectamente los billetes verdaderos, a un cajero no se le enseña a distinguir los billetes verdaderos con billetes falsos. Es que conozca perfectamente los billetes verdaderos. Los funcionarios del Banco de la República conocen perfectamente los billetes verdaderos. No los van a engañar. Lo mismo va a pasar con nosotros como creyentes. Sí, yo sé que no, cara. Y bueno, y ella ahorita se presentará para que sepan por qué estamos haciendo ese comentario. El cajero en un banco es entrenado a conocer los billetes verdaderos. Y si se entrena de esta manera, va a ser menos propenso a recibir billetes falsos. Lo mismo va a pasar en nuestras vidas como creyentes. En la manera en que nosotros crecemos en nuestro conocimiento del Señor, en nuestro entendimiento, ¿qué va a pasar cuando vengan falsas enseñanzas? Vamos a rechazarlas de inmediato, porque hemos sido enseñados con la palabra de Dios. Pero además, este entendimiento permitirá que podamos disfrutar de las bendiciones que tenemos en Cristo. Eso era lo que Pablo tenía en mente. Y para poder alcanzar las riquezas de la gloria del Señor. Miren, muchos creyentes viven vidas tan pobres espiritualmente debido a que su entendimiento de las verdades expresadas en las Escrituras no son conocidas por ellos. Y Mari lo decía al principio en el tiempo de la música. Una persona creyente que lleva 10 años en el Señor, pero no ha crecido en su conocimiento, debería preocuparnos. Porque su vida es una vida de pobreza espiritual. No pobreza en el sentido de lo que decía Diego al principio, como lo plantea Mateo capítulo 5, sino de pobreza espiritual en que no entiende las riquezas. Eso es como una anciana en Inglaterra, y la historia es esta, y para los chicos para que podamos ejemplificar esto. Imagínense que había una anciana en las calles de Londres que siempre andaba con costales en los hombros. Y era una anciana que vivía de pedir limosnas y dormía en la calle. Llegó un momento en que esta mujer murió. Y cuando fue el velorio de esta mujer,
Personas muy importantes, abogados, empresarios, distintas personas de la alta sociedad en Londres estaban en ese funeral. Resulta y sucede que esta mujer había heredado una gran fortuna. Era una mujer multimillonaria, pero había decidido continuar viviendo en la absoluta pobreza y nunca disfrutó de las riquezas de las cuales había sido hecha heredera. Mis amados hermanos y chicos que están en esta mañana, niños, eso nos puede estar pasando a nosotros. ¿Saben por qué ocurre eso en nuestras vidas? Porque no profundizamos en el conocimiento y en el entendimiento de las verdades de la palabra del Señor. Miren lo que dice la Escritura. Dice hasta alcanzar todas las riquezas. ¿Algunas riquezas? No, dice todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si una persona duda de estas bendiciones, nunca las va a poder disfrutar. Si las desconoce, nunca las va a poder disfrutar. ¿Cómo podrá entonces disfrutar de las bendiciones si no las conoces? Pablo por eso apela al entendimiento para que ellos crezcan, que crezcan en ese entendimiento. Y cuando esto ocurre, van a aplicar esos principios a su vida diaria. Algo que los no creyentes no pueden hacer. Los no creyentes no pueden disfrutar de las bendiciones como nosotros lo podemos hacer. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, del versículo 18. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Los no creyentes no pueden entender la riqueza espiritual que nosotros tenemos, pero muchas veces nosotros como creyentes también no la podemos disfrutar porque no la conocemos. ¿Qué necesitamos hacer? Conocerla para poderla vivir. La iglesia verdadera debe tener el conocimiento práctico de lo que hay que hacer en cuanto a esto. Y es por eso que nuestro conocimiento en cuanto al Señor debe crecer. Por eso es que Pablo lleva a que los creyentes miren a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿En quién? En Cristo, en conocer ese misterio. Y era diferente al misterio que los falsos maestros proponían. Además que el misterio que los falsos maestros proponían había que pagarlo. Entonces era un misterio que te empobrecía. Pero el misterio de Dios es un misterio que te enriquece. ¿Quieres disfrutar de esas riquezas? Conoce a tu Señor. ¿Y cómo los enriquece? Entendiendo que Jesús es el tesoro escondido y la perla de gran precio. Vaya por favor a Mateo capítulo 13, el versículo 44 al versículo 46. Mateo 13, 44 al 46. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente forma. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren, Jesús es ese tesoro. Jesús es esa perla de gran precio. Me encanta cómo lo dice John Edmund Hagee, fundador del Instituto de Liderazgo Hagee. Enseñaba esto. Él es Cristo el incomparable. Y escuche lo que él dice. Él es Cristo el incomparable. Para el artista, Él es toda la belleza en conjunto. Para el arquitecto, Él es la principal piedra angular. Para el astrónomo, Él es la estrella más brillante de la mañana. Para el panadero, Él es el pan de vida. Para el biólogo, Él es la vida. Para el constructor, Él es el cimiento sólido. Para el carpintero, Él es la puerta. Para el doctor, Él es el mejor cirujano. Para el educador, Él es el mejor maestro. Para el ingeniero, Él es el nuevo camino de vida. Para el geólogo, Él es la roca eterna. Para el escritor, Él es la palabra de vida. Para el granjero y el segador, Él es el Señor de la cosecha. Para el florista, Él es la rosa de Sharón, el lirio de los valles. Para el agricultor, Él es la vid verdadera.
para el juez. Él es el juez justo de todos los hombres, el juez de toda la tierra. Para el periodista, Él es el portador de nuevas de gran gozo. Para el filósofo, Él es la sabiduría de Dios. Para el predicador, Él es la palabra de Dios. Para el diplomático, Él es el deseado de las naciones. Para el trabajador, Él es el dador de descanso. Para el pecador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el cristiano, Él es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Redentor, el Señor. Y para el discípulo, Él es el comandante en jefe, es quien nos da las órdenes con inequívoca y absoluta claridad. Él es Jesucristo, Él es incomparable, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Él es Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque a Él es a quien nosotros debemos mirar. Si tú no miras a Cristo de esta manera, te vas a perder el gran tesoro que Él te ofrece. Y si no lo estás disfrutando, ven a Él en arrepentimiento y fe. Si no estás disfrutando de ese conocimiento y de esas riquezas, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Pablo tiene en mente estas dos palabras, el conocimiento y la sabiduría, porque eran palabras que usaban los gnósticos. El conocimiento es la palabra gnosis y implicaba la capacidad de captar la verdad y reconocerla cuando se ve. Y la sabiduría es la palabra sofía, de donde viene la palabra filosofía, y que tiene que ver con la capacidad de confirmar y respaldar la verdad con un razonamiento sabio e inteligente. Para poderlo explicar, William Bradley dice lo siguiente: gnosis es la capacidad de captar la verdad. El conocimiento es capacidad de captar la verdad. La sofía, la sabiduría, es la capacidad de una persona para dar razón de la esperanza que hay en ella. Así que la iglesia verdadera ha de tener una sabiduría perspicaz que pueda reconocer y captar la verdad instintivamente cuando la ve, y la sabiduría puede hacer que esa verdad sea inteligible, que tenga inteligencia racional y capacitarla para poderla presentar a otros. Reconoces la verdad y tienes la capacidad de transmitirla. Esa es la gnosis y esa es la sabiduría que Dios da a través de las riquezas que hay en Cristo. Ese tesoro que es Cristo es el conocimiento de la sabiduría, y como creyentes debemos buscarla diariamente. Juan Calvino dice: fuera de Él no hay nada que valga la pena conocer. Y cuando comprendemos esta verdad, que mediante la fe Él es ese conocimiento, tenemos entonces la inmensidad de los bienes celestiales. Mis amados hermanos, es algo que nosotros debemos buscar y escoger. Y debemos tenerlo hasta que llegue el gran día cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en gloria. Ahora, ¿ves así a Jesús? ¿Ves a Cristo como el mayor conocimiento que debes buscar? ¿O eso significa que no debes buscar ningún otro conocimiento? No, no es así. De hecho, me llama mucho la atención, yo discuto mucho con mis estudiantes, muchos de ellos me dicen: no, profe, es que Jesús es la respuesta. Yo les digo: si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Porque Jesús no es la respuesta a un examen de matemáticas o un examen de biología. Pero Jesús sí es la respuesta para tu vida, para que tú puedas estudiar lo demás. En ese sentido es Jesús la respuesta, y es el conocimiento que vale la pena estudiar y profundizar. Cristo es el conocimiento revelado y entendido por el cual llegamos al Padre, y cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe tenemos ese perdón. Y es el conocimiento para vivir nuestra vida cristiana. Finalmente, Pablo lleva a considerar a los hermanos el propósito de su carta. ¿Cuál es la intención, el propósito? Y dice en los versículos 3, 4 y 5, y esto lo voy a tomar más brevemente, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Lo que Pablo tiene como intención y propósito al escribir su carta es para que ellos se gozaran y se mantuvieran firmes en Cristo. Pablo expone que no está con ellos como quisiera, ya que está ausente en cuerpo, y la intención y el propósito de Pablo es claro, es evitar que ellos fueran engañados con palabras persuasivas o engaños, argumentos engañosos.
Los maestros del error, los falsos maestros son muy hábiles para presentar sus argumentos. De verdad que hay algunas personas a las que uno escucha y pueden a uno confundirlo. Los maestros del error se preparan para presentar sus argumentos de tal manera en que puedan confundir. Por eso la intención de Pablo es dar a la iglesia herramientas para que no sean presas del error y para que por más ingenioso que fuera el argumento, ellos no se dejaran cautivar y se mantuvieran firmes en la verdad del evangelio. Y aunque no está presente en medio de ellos, no está allí en cuerpo, por medio de su carta está en espíritu, como dice la Nueva Traducción Viviente, mi corazón está con ustedes. Todo lo que soy yo está allí con ustedes. Y no sabe si podrá estarlo físicamente, pero su carta es una forma de estar en medio de ellos. Lo que nos lleva a una aplicación también para nosotros como iglesia. ¿Cómo estás con tu iglesia? ¿Solo de manera espiritual? Como dicen hay algunas personas que han dicho esto, y perdóneme si usted lo ha dicho, pero es que a veces somos así nosotros. Estoy con ustedes en espíritu. Pero eso es una forma muy bonita y muy poética de decir no voy a ir. No, mis amados hermanos, solo hay una manera de estar presente en medio de la iglesia. Y si no puedes estar físicamente, puedes estar por medio de tus oraciones. Puedes estar, de hecho por eso yo siempre he animado a las personas, si van a viajar, por favor no dejen de congregarse. Usted necesita la iglesia y la iglesia necesita de usted. Al lugar al que vaya, busque una iglesia y reúnase y comparta con los hermanos en la fe. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos como cristianos, de poder compartir con nuestros hermanos en la fe y de crecer juntos. Entonces nos animamos para poder crecer en el Señor. Y no se imagina la bendición que eso representa. Hace poco llegaron unos amigos que estaban en el extranjero y siempre que ellos van al extranjero me preguntan, por favor ubícame una iglesia a la cual yo pueda asistir. Entonces yo me pongo la tarea de ubicarles la iglesia y de buscar iglesias que sean de sana doctrina en donde ellos puedan reunirse. Y mi gozo y mi alegría es al escucharlos después cuando ha sido, hoy fue una bendición haber ido a esa iglesia. O sea, llegan bendecidos y edificados y sé que en esa iglesia ellos también han sido bendecidos y edificados por la visita de nuestros hermanos. Eso es algo que nosotros debemos hacer. Debemos alentarnos, debemos estar presentes en la iglesia. Otra forma de estar presente en medio de tu iglesia, mis amados hermanos, es cuando tú aportas para que otros puedan llevar a cabo la tarea. Tal vez tú no puedas ir de misionero o no puedas predicar como hacen otros, pero cuando tú das tus aportes económicos, cuando tú aportas económicamente para la iglesia, que otras personas puedan llevar a cabo ese trabajo, estás presente en medio de tu iglesia. Pablo por eso se alegra por ellos, por cómo estaban viviendo, o como dice la Reina Valera, vuestro orden en el Señor y vuestra firmeza en el Señor. Y para los niños que están aquí, Pablo tiene en mente, si se han dado cuenta que tiene como muchas figuras militares, firmes, constantes. Piensen en esto, chicos, piensen en esto, en el ejército romano. ¿Han visto esas imágenes del ejército romano? ¿Cómo se paraban los soldados romanos con el escudo? Así es que los creyentes estaban. Y Pablo tiene en mente que a pesar de que están recibiendo acechanzas en el Señor, ellos se mantenían firmes y en medio de cualquiera que sea la circunstancia podrían resistir. Los romanos tenían estrategias de batalla y por eso fueron poderosos ejércitos que conquistaron vastos imperios por sus fuerzas tan bien entrenadas. Ellos tenían, por ejemplo, una estrategia a través de los escudos. Y si tienen tiempo para mirar esa parte de la historia, a mí me encanta esa parte de la historia, como ellos, por ejemplo, usaban los escudos como protección y colocaban como unas corazas, eran invencibles, infranqueables. Cuando ellos se protegían con los escudos, podían avanzar resistiendo las flechas y las lanzas y los ataques y podían destruir las fortalezas enemigas con mucha facilidad, romper los flancos del ejército. Pablo está pensando en esto cuando está diciendo estas palabras en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Eso es algo que debe pasar en la iglesia. Siendo consolados, siendo unidos en el Señor, una iglesia que entiende las riquezas de la gloria del Señor, es una iglesia que se va a mantener firme en el Señor, que va a mantenerse en orden.
que va a poder resistir las acechanzas de los falsos maestros. La iglesia en Colosas era una comunidad ordenada, bajo órdenes y que presentaba un frente unido y estable para dar batalla al adversario espiritual que quería alejarlos de su fe, alejarlos de Cristo. ¿Cómo haces tú para proteger a tu iglesia? ¿Proteges a tu iglesia? ¿Te preocupa el bienestar espiritual de tu iglesia? Debes estar firme y en orden. Y si el enemigo quisiera romper el frente o crear confusión, sería difícil para estas personas porque la iglesia está firme y constante. Los colosenses en medio de sus luchas se mantenían firmes, no habían sucumbido ante las fuerzas e influencias que intentaban afectarlos. Por eso es que la iglesia tiene que verse así como un poderoso ejército, como lo veíamos en las palabras de John Hagee, donde el Señor es nuestro comandante que da órdenes inequívocas y que nosotros debemos obedecer. Somos un ejército organizado y preparado para enfrentar cualquier amenaza que se nos levante. Falsas enseñanzas, aun si se levanta persecución, mis amados hermanos, nosotros estaremos firmes y constantes en el Señor, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, porque tenemos su palabra, porque nos tenemos los unos a los otros. En la iglesia debe haber orden y disciplina, debe haber firmeza, como lo debe haber en el ejército. Y eso empieza desde los más pequeños. El solo hecho que ellos se puedan sentar y escuchar la palabra de Dios, el solo hecho que ellos puedan prestar atención a lo que se está enseñando, estamos enseñándoles esa disciplina y ese orden. Ellos nos están mirando a nosotros también de cómo nosotros estamos participando en el culto. Allí empieza la orden y la disciplina. Pablo tiene claro entonces el propósito y la intención de escribir a los hermanos sus palabras que van a ser de aliento. Y para nosotros nos llama también a evaluarnos y a continuar la lucha en nuestra vida cristiana como iglesia y como comunidad. Y si estás sin Cristo en esta mañana y después de escuchar estas palabras te das cuenta de tu pobreza espiritual, yo te invito a que mires al Padre. Ven al Padre por medio de Cristo, en arrepentimiento y fe, solo por gracia y solo por Cristo, para que seas enriquecido espiritualmente y tu vida no sea la misma. Necesitas de Cristo. Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y demos gracias al Padre de la gloria. Señor y Dios, eterno Rey, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder estar compartiendo juntos como iglesia y como comunidad, Señor. Gracias, bendito Señor, por tu palabra expuesta en este día y por permitirnos compartir en comunión los unos para con los otros, Señor. Te rogamos, oh Dios eterno y Padre celestial, que nos consueles en nuestro hombre interior, que seamos fortalecidos en nuestros corazones, que seamos unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y que podamos conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Señor, no permitas que tu iglesia sea engañada. Guarda esta comunidad, guarda esta iglesia, guarda a nuestros hermanos de cualquier palabra persuasiva, de argumentos engañosos que se quieran levantar en contra de la fe. Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a gozarnos y a mirar y a mantener el buen orden y la firmeza en nuestra fe en Cristo Jesús. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos, es porque estamos en Cristo que vamos a permanecer y perseverar, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo. Le damos a ti toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.